Quintana Roo, conocido mundialmente por sus playas paradisíacas y su exuberante belleza natural, ha sido durante décadas un símbolo del turismo y el desarrollo de México. Pero bajo esa fachada se esconde una historia amarga. Antes que nada, me presento. Mi nombre es Esaú y mi compañera es Ruby. Y les explicaremos el caso llamado Los Piratas de Borge, una problemática sin fin, correspondiente a la unidad 3 que lleva por nombre Anticorrupción de la materia Cumplimiento Normativo. Bien. Roberto Borge Angulo, nacido en Cozumel en 1979, se presentó ante los ciudadanos como un joven político promesa. De la mano de su mentor, Félix González Canto, escaló rápidamente en la política estatal. Durante su campaña a la gubernatura en 2010, Borge prometió modernizar Quintana Roo, combatir la desigualdad y fortalecer la transparencia. Su imagen fresca contrastaba en el cansancio ciudadano frente a viejas prácticas de corrupción. Sin embargo, al asumir el poder en 2011, quedó claro que las promesas no serían cumplidas. Borge no solo repitió las prácticas corruptas, sino que las llevó a niveles sin precedentes. La administración pública se convirtió en una maquinaria al servicio de saqueo personal y del enriquecimiento de un círculo íntimo de colaboradores. Su sexenio estuvo plagado de favoritismos, asignación de contratos sin licitación, venta ilegales de tierras de patrimonio estatal, endeudamiento masivo y representación política a quienes osaban denunciarlo. La corrupción se institucionalizó en prácticamente todos los niveles de gobierno. Uno de los escándalos más graves fue la ampliación ilícita de terrenos públicos. Se estima que más de 9.5 hectáreas fueron malvendidas a precios ridículos. Muchos de esos predios estaban ubicados en zonas de altísimo valor turístico, como Tulum, Playa del Carmen o la Riviera Maya. Los compradores eran familiares directos de Borge, amigos cercanos, empresarios coludidos y prestanombres. Todo se hacía a través de procesos administrativos simulados. Se subvaloraban los terrenos en el catastro, se simulaban concursos y se firmaban escrituras ante notarios corruptos. La corrupción no se limitó a los terrenos. También hubo desvíos multimillonarios de fondos destinados a educación, salud e infraestructura. Programas sociales quedaron totalmente desmantelados. Hospitales carecían del insumo básico, mientras millones desaparecían en cuentas bancarias de servidores públicos. Incluso se utilizaron empresas fantasmas para simular servicios de limpieza, mantenimiento y construcción que nunca se realizaron. Se desviaron recursos del impuesto al hospedaje, afectando directamente a la población turística del estado. El daño total causado al erario público supera los 5,000 millones de pesos, afectando gravemente el desarrollo económico y social del estado de Quintana Roo. Mecanismos de corrupción. El modus operandi de los piratas de Borge fue sofisticado y multifacético. Se crearon compañías de papel a nombre de terceros para desviar recursos y adquirir propiedades, mejor conocido como empresas fantasma. De igual manera, una red de notarios validaba las transacciones ilegales y funcionarios de catastro modificaban los valores. A través de adjudicaciones amañadas y precios absolutamente bajos, se hacía una venta simulada de terrenos. Lavado de dinero. Eran recursos desviados que se blanqueaban mediante inversiones inmobiliarias, comerciales y bancarias. También se llegó al uso de amenazas y represión contra periodistas y opositores, que fueron acosados, espiados e incluso encarcelados. La corrupción era sistemática, no era un caso aislado, sino una maquinaria perfecta, aceitada, en lo que participaban altos funcionarios, empresarios y operadores políticos. Bien, dentro del caso se encuentran varias sanciones legales. Para el caso de los piratas de Borge, varían varias leyes mexicanas en materia de anticorrupción, que podrían haber sido aplicadas para sancionar los delitos cometidos, pero lastimosamente no se hicieron. Primeramente tenemos que en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, se castiga el lavado de dinero con penas de 5 a 15 años de prisión y multas económicas. Tenemos también en la misma ley el artículo 223, que habla que se regula el peculado, imponiendo sanciones de hasta 14 años de prisión y la obligación de devolver los recursos desviados. Y en la misma ley tenemos el artículo 215, donde menciona que se define el desempeño irregular de la función pública con penas de hasta 2 años de prisión. La Ley General de Responsabilidades Administrativas nos establece sanciones para servidores públicos que incurran en faltas graves como la inhabilitación para ocupar cargos públicos por hasta 20 años. Impone multas económicas proporcionales al daño causado al erario. También está la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que regula la coordinación entre instituciones para investigar y sancionar actos de corrupción.
Permite la recuperación de bienes obtenidos ilícitamente. También está la ley de extinción de dominio. Permite el decomiso de bienes adquiridos con recursos provenientes de actos de corrupción. Ley de fiscalización y rendición de cuentas de la Federación. Obliga a la reparación del daño causado al erario público. Sanciones que deberían aplicarse. La prisión, dependiendo del delito, las penas pueden ir de 5 a 20 años. Decomiso de bienes. La recuperación de las propiedades adquiridas ilegalmente. Multas económicas. Sanciones proporcionales al monto desviado. Inhabilitación. Prohibición de ocupar cargos públicos por hasta 20 años. Y reparación del daño. Restitución de los recursos públicos saqueados. Es importante mencionar antes que nada que estas son las sanciones aplicables. En el caso de los piratas de Borges, son las sanciones máximas las que se aplican, bueno, las que debieron aplicarse, la que lastimosamente no se hizo en la forma que debía hacerse. Y como mencioné con anterioridad, a pesar de la existencia de estas leyes, los procesos judiciales han avanzado lentamente, permitiendo que muchos cómplices sigan libres y que parte del dinero robado no haya sido recuperado. De hecho, algo gracioso o algo tonto, podría decirse, es que Roberto Borja Angulo no fue el que comenzó esta problemática, sino que fue su mentor Félix González Canto, ya que antiguamente hubo una problemática similar con él, que involucra también de justa forma a Roberto Borja Angulo. La corrupción del Borge dejó heridas profundas en Quintana Roo. Pérdidas de tierras comunitarias, ejidos y propiedades públicas fueron despojados. Hubo desigualdad creciente, programas sociales desmantelados, hospitales desabastecidos, escuelas deterioradas. El clima de corrupción saqueó y espantó inversiones nacionales e internacionales. La deuda pública se disparó. Borge dejó una deuda estatal histórica, comprometiendo presupuestos futuros. Y la crisis de confianza. La ciudadanía quedó desencantada y furiosa ante esta impunidad. Además, se afectó la competitividad turística a la sociedad de Quintana Roo con corrupción y saqueo. La imagen internacional del Estado se vio seriamente golpeada. De hecho, algo curioso es de que en la actualidad la gobernadora del Estado de Quintana Roo quiso limpiar la imagen o quiere limpiar la imagen turística para que extranjeros vengan a la región. Algo que se me hace, a mi parecer, algo tonto, porque hay muchas problemáticas que debiesen aplicarse o debiesen tenerse en cuenta antes de que quiere promocionar el Estado, como lo realizó, si mal no recuerdo, en España, ya que ella misma fue de forma personal a promocionar al Estado cuando tenemos muchos asesinatos, muchos secuestros, actos de corrupción al más no poder. Y es que, como reflexión final, queremos decir que el caso de los piratas de Borges no es solo una historia local, es una advertencia nacional. Demuestra cómo la corrupción puede quitarse si no existe un sistema efectivo de vigilancia ciudadana, de rendición de cuentas y de sanciones totalmente reales. El pueblo de Quintana Roo no merece olvido ni indiferencia, merece justicia, reparación del daño y sobre todo garantías de que esto no volverá a pasar. Es impredecible fortalecer las instituciones, blindar la transparencia y garantizar que quienes roban al pueblo enfrenten todo el peso de la ley. Recordar que a los piratas de Borges, también llamado a la acción, tenemos que exigir un México más justo, donde el poder sirva al pueblo y no a los altos mandos. Bien, ya como conclusión final, ya de forma individual, yo considero que los temas de piratas de Borges solo es una demostración de cómo el tener las conexiones necesarias de un alto cargo público te puede hacer libre de muchas cosas. Es que durante muchísimo tiempo Borges realizó muchos actos de corrupción. A experiencia propia, yo estudié mi nivel medio superior en el Centro de Estudios Tecnológicos, o sea, CITE, de Patricio Tumán, y recuerdo claramente cómo a nosotros nos hicieron comprar los libros que se supone que eran gratuitos aún en ese entonces. ¿Y cómo se supone que averiguamos que eran gratuitos? Porque tenía la imagen de Roberto Borja Angulo pegadas en la pasta. Y ustedes dirán, probablemente es la escuela que los está vendiendo, que se está quedando el dinero y está haciendo ese tipo de acciones. Pues lastimosamente no, ya que era una institución pública la que los estaba vendiendo. O sea, directamente de la escuela nos mandaban ahí a nombre de Borges
para que nos vendieran los libros, y tampoco eran baratos, y sobre todo eran libros que no eran realmente servibles para nosotros, ya que a experiencia propia, como mencioné con anterioridad, yo estudié servicio de hotelería, y dentro de los libros, tanto de tro común como ya de especialidad, venían en blanco y negro, y a nosotros nos dejaban hacer recetas, identificar colores de recetas, y era imposible hacerlo porque eran justamente estaban en blanco y negro. Y es un tema que se me quedó muy grabado, porque algo que mucha gente vio, porque estamos hablando de una matrícula de la escuela que eran aproximadamente 400 alumnos o un poco más, lo vio, no dijo nada, hubo muy pocas personas que se quejaron, no sucedió nada por la queja, y pues es solo una demostración de lo tan acostumbrado que estamos a la corrupción, que solo decimos, es que eso está mal, y hasta ahí nos quedamos, ¿no? Retomando ya más el tema de los piratas de Borges, como mencioné con anterioridad, es solo una demostración de qué es el tener ciertas conexiones en altos mandos, ¿no? Porque como mencioné también dentro del video, o dentro de la explicación, perdón, esto pasó primeramente con Félix González Canto, y que era el mentor de Roberto Borja Angulo. Por lo tanto, es una cadena que va a seguir siguiendo, y digo va a seguir siguiendo porque en la actualidad sigue pasando, o más bien iba a pasar con la gobernadora de Chetumal, pero pues afortunadamente se logró evitar, en cierta medida, claro está. De hecho, igual con lo que alcancé a leer al momento de realizar este informe, fue que a Borges, bueno, de hecho Borges había solicitado que su condena fuera domiciliaria, pero un juez se lo negó porque tenía que cumplir con su sentencia, que el hecho de que él haya sido el exgobernador del estado, que aunque no querramos que él tenga el poder, pues realmente sí tenía el poder, ¿no? Pero pues digamos que no tenía ese derecho de librarse de la cárcel, y tenía que pagar por la condena de los delitos que él cometió. De hecho, antes de terminar y concluir finalmente, algo que mencionó mi compañera, justamente, que es lo de la cárcel, retomando lo que mencionaba mi compañera, es que el juez, pese a lo que dijo el juez más bien, Borges ni siquiera fue sentenciado en México. Sí, justo, él había huido del país, o tratado de huir del país, sí logró huir del país, pero fue detenido en el aeropuerto de Panamá. Y justamente, detrás de cámaras, estábamos hablando de la falta muy evidente y grave de los procesos, y justamente es que por esto Borges logró hacer la venta, el remate, casi regalos de todos los terrenos que hizo a sus familiares, amigos, etc. Entonces, esto sí nos evidencia que los procesos no están regulados como deberían, o como yo había comentado en un principio, que cada quien hace lo que quiere, porque eso no, o sea, no debería ser así. Y es que justamente es una problemática que ha pasado, o nos ha pasado al menos alguna vez en nuestra vida, ¿no? Queremos hacer algún proceso, algún trámite, y es lento, es ineficiente. Eso habla justamente de la falta de práctica ante las posibles problemáticas que pueden llegar a surgir. Y es como mencionó con mi compañera, la falta de las aplicaciones de las leyes es lo que impide poder sancionar correctamente los actos ilícitos que cometen, ya sea personas, servidores públicos, entre otros, ¿no? Y eso solo demuestra que en México, pese a ser un país muy lindo, hermoso, y entre otras cosas, es un país lleno de corrupción, problemáticas, y de personas que en cierta forma tienen malicia. En vez de preocuparse por el pueblo, se preocupan por intereses personales, haciendo que se hagan problemáticas como la que mencionamos. Y justamente es eso lo que no nos permite avanzar. El hecho de ser tan egoístas y querer las cosas solo para nosotros, pues nos limita en darle la atención al pueblo que necesita. Sin más que agregar, eso será subido. Muchas gracias. Gracias.